Buenos días, mi nombre es Pablo. Hay una cosa, normalmente yo hablo en inglés, entonces va a haber conceptos que no sepa. Si no lo sé, me los decís y ya está. De lo que voy a hablar va a ser sobre todo, bueno, yo llevo como 15 años trabajando en este campo. Hice mi tesis doctoral hace bastante tiempo, intentando hacer una set-top box con gráficos 3D, con internet, bueno, unas cosas que básicamente quemaba placas cada día, básicamente. Las cosas han cambiado mucho y hoy lo que voy a hablar sobre todo es mucho de los fallos que ha habido, porque yo creo que ha habido muchos fallos. Yo creo que no hemos avanzado tanto como realmente podríamos haber avanzado. Y sobre todo de inmersión, aspectos sociales y la importancia de los productores, la importancia de las cadenas de televisión para crear programas que de hecho tengan sentido. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes problemas en este campo. Simplemente poner un par de ejemplos de lo que hemos ido haciendo en mi grupo de trabajo. Entonces voy a ir hablando sobre estos. Lo que voy a hacer va a ser primero hablar un poco sobre dónde estamos, dónde yo creo que estamos. Después voy a hablar sobre lo que he ido haciendo en este campo durante muchos años. Y al final sobre los retos que tenemos para el futuro. Antes de empezar quería simplemente recordar, no sé si conocéis a Luis Fernando, pero yo creo que es un maestro, él falleció el mes pasado, eso realmente me afectó bastante, es uno de los maestros que he tenido siempre. Fue uno de los desarrolladores de Jenga y yo creo que es uno de los miembros más importantes, de hecho, de esta comunidad. ¿Quiénes somos? Vamos a poner todo esto junto ahí. Entonces, nosotros somos el Centro de Investigaciones Científicas, de Informática y de Matemáticas. Estamos en Ámsterdam, lo cual es un sitio muy bueno para estar, porque se vive muy bien allí. Y lo que hacemos es investigación fundamental y en algunos casos un poco aplicada, como es mi caso. Y normalmente tengo que poner esta transparencia en la cual tuvimos la primera conexión con Internet. Eso es muy importante para nosotros, obviamente. Allí en el centro desarrollamos una serie de programas como Python. Supongo que todo el mundo conoce Python. Desarrollamos otros como Smil. Supongo que no todo el mundo conoce Smil, pero muy importante para multimedia. Y allí lo que hago es que llevo un grupo, es un grupo de 15 personas, de los cuales, bueno, ahora no está aquí, pero hay uno de mis estudiantes. Y hacemos trabajo en multimedia, y hacemos trabajo sobre todo en Internet y Quality of Experience. Sobre mí, sí, me gusta hablar de mí de vez en cuando. Mi carrera yo creo que define un poco lo que voy a ir contando durante esta sesión. Entonces yo hice mi tesis doctoral, la hice en Finlandia. En Finlandia era la época de Nokia. Eso fue una especie, algo muy especial porque teníamos movilidad, teníamos televisión. Empecé haciendo un postdoctoral en el Centro de Investigaciones y allí lo que empecé a hacer fue trabajo en secondary screens, ¿no? Entonces era ese concepto de, si tengo uno de estos dispositivos y estás viendo la televisión, a lo mejor puedes hacer cosas. Entonces yo iba a congresos y les decía, bueno, esto es una idea que a lo mejor la gente me miraba, bueno, estás totalmente tonto, claro. Quiero decir, si tienes el control remoto y tienes la cerveza, ¿qué haces? ¿Cómo vas a utilizar el teléfono? Entonces, ese fue todo mi trabajo, pues eso fue en los años desde 2004, 2005 hasta 2007. En esa época lo que hice fue empezar a trabajar mucho con televisión social. Y esto era cómo podías hacer con la televisión, conectar diferentes personas en diferentes lugares, que viesen un programa juntos. Cómo podías utilizar todos los dispositivos que tenías alrededor tuyo para, por ejemplo, tener una experiencia un poco mejor de la televisión. Y con eso después me moví más hacia videoconferencia. Entonces, una de las cosas que noté es que si querías tener videoconferencia en casa, pues eso no estaba realmente desarrollado. Es decir, dices, tengo Skype o tengo, sí, pero si tienes varias personas, bueno, eso no funciona muy bien. En esa época lo que hicimos fue desarrollar una serie de juegos en los cuales eran distribuidos diferentes personas, diferentes lugares, viendo la televisión, una actividad conjunta. Y después ya pasamos a estudiar más sensores. Estas son las cosas que voy a ir hablando también durante esta ponencia. ¿Cómo puedes utilizar sensores para descubrir
cuál es la experiencia del usuario. Por ejemplo, nosotros ahora lo que hacemos mucho es en charlas de este tipo, lo que hacemos es que ponemos sensores a la gente. Y con esos sensores pues vamos viendo básicamente cómo se ha ido desarrollando las presentaciones. La gente está interesada, ¿no? La gente está metida dentro de la charla o no. Y ahora lo que hacemos, tenemos un par de proyectos. Voy a hablar un poco del último. Hemos tenido mucha suerte, hemos conseguido un proyecto europeo en televisión, lo cual fue en la ICT 19. Si habéis participado sabéis a lo que me refiero, ha sido una muy compleja. Voy a hablar un poco sobre este proyecto. Y lo que tenemos es un proyecto también con Sinhuanet. Sinhuanet es una empresa china. Como imaginaréis, pues en el momento en el que la financiación, dentro de financiación nacional, financiación europea se pierde, pues tienes que buscar otros mercados, básicamente. Y con ellos estamos estudiando mucho los sensores y, bueno, sí, la quality of experience, básicamente. El grupo es el grupo de Distributed Interactive Systems. Entonces, lo que hacemos son 3 pilares básicos. Uno que es, bueno, comunicaciones. Entonces, esos son sistemas distribuidos, como mandas bits muy rápido de un sitio a otro, básicamente. La otra parte son más las tecnologías de web. Hemos estado muy involucrados en HTML y en una serie de ellas. Y el último es más la experiencia de usuario. Es el aspecto humano, cómo evalúas la experiencia de usuario, cómo esa experiencia de usuario, bueno, feedback por ejemplo, al broadcaster y, sobre todo, movilidad y entornos en los cuales tienes un ecosistema de dispositivos que te dan una experiencia un poco mejor. Colaboramos con muchas empresas, obviamente, y entonces todo lo que voy a ir contando durante esta charla se basa en todas estas colaboraciones. Ahora tenemos un proyecto con la BBC y con British Telecom, y hemos estado trabajando con muchas empresas sobre diferentes aspectos de la televisión, de online media y, sobre todo, de las experiencias de usuarios. Estos son los ejemplos de cosas que hemos ido haciendo a lo largo de los años, en los cuales, en un momento determinado, al principio, nos centrábamos más en cómo, por ejemplo, tenías secondary screens. Después fuimos más a contar historias, ¿no? Eso es algo esencial. Quiere decir, si tienes una secondary screen, que lo único que tienes es una aplicación, se verá o no. Si lo que consigues es que tengas una historia que se desarrolle en múltiples pantallas, ahí sí tienes un producto que merece la pena. Trabajamos mucho también en los aspectos sociales, cómo conectas a gente en diferentes lugares. Yo hice mi tesis en Finlandia, ahora vivo en Ámsterdam, mi familia está en Madrid. Es decir, me interesa mucho estudiar ese tipo de cosas, cómo conectas a gente, vean el mismo programa, por ejemplo. Y últimamente trabajamos mucho con 3D y, sobre todo, con la forma en la cual cómo puedes capturar en tiempo real gente en 3D y tener una videoconferencia en 3D que obviamente se puede incluir, por ejemplo, en programas de televisión. Esto es lo que hemos ido haciendo. Tengo el commercial break, que si estáis aquí, por supuesto, seguramente os interese mucho este área. Entonces tenemos una conferencia que es de ACM, que es muy importante en este aspecto, y realmente es en Chicago el año que viene, y os aconsejo que vayáis. ¿Dónde estamos? Normalmente cuando voy a esta conferencia, la imagen que siempre se pone es esta. Supongo que la conocéis. La imagen de siempre de así es como era la televisión, así es de donde vamos. Tengo que empezar por esta imagen entonces, como todo el mundo. Entonces, así es como era la televisión, ¿no? Tienes la televisión que está en el centro de la habitación. Es básicamente el centro, ¿no? Ahí todo se desarrolla alrededor de esa televisión. Pones los muebles alrededor de la televisión, la familia se junta, ven algo juntos, son muy felices. Esta era mi tesis doctoral, ¿no? Lo que hice fue una set-top box con una serie de funcionalidades que no existían en ese momento, y al mismo tiempo desarrollamos pues todo un entorno para transmitir esa televisión interactiva. Esos eran los estándares con los que yo trabajaba, y bueno, como se ha dicho ahora, ¿no? Ahora hay otro estándar, que es, bueno, se supone que va a funcionar mejor porque los broadcasters están detrás, pero esta era
el entorno en el cual yo me movía cuando estaba haciendo investigación durante mi tesis doctoral y los años posteriores. La idea es, pues, básicamente que la gente estaba tumbada, viendo la televisión, la consumía. Esto ha ido cambiando, está cambiando de una forma bastante radical, y tengo aquí los datos, ¿no? Una serie de datos sobre cómo todo ha ido cambiando. Estos son el número de horas que se ve en la televisión y los diferentes dispositivos. Esto es en Estados Unidos, a mí me sorprende todavía muchísimo los números de horas que dicen ahí, pero la idea es que, de alguna manera, un cambio en el cual de la televisión, que es la broadcast, se está moviendo hacia otros modelos de consumo. Consumo de televisión que es quizá después, o consumo de televisión que es en dispositivos móviles o en, por ejemplo, en páginas web. Y por ejemplo, son los cambios que ha habido, este es el del 2014, sobre cómo se ve la televisión, ¿no? Es TV Screen o en el Digital Video. Como veis, los números todavía son muy bajos, quiere decir que si vamos a los números reales, la televisión se ve mucho. Es decir, no nos podemos engañar, nosotros investigamos esto y pensamos que estamos cambiando el mundo, que tenemos un impacto increíble porque vamos a cambiar cómo se ve todo. En realidad, los números, bueno, se ve mucho la televisión. Lo que pasa es que sí que hay unos incrementos, ¿no? Los incrementos son muy, muy altos en porcentajes. Y lo que sí que es importante es que, dependiendo del tipo de programa que se vea, se están utilizando dispositivos diferentes. Lo que significa que en el momento en el que se creen programas de otros tipos, obviamente, la consumición va a ser diferente. Entonces, aquí simplemente está, pues, cómo se ve en la televisión o en el PC, y dependiendo qué tipo de contenido sea el que se está viendo, si son películas o programas más largos, si son contenidos en directo, por ejemplo, el fútbol o el Super Bowl en Estados Unidos, o si es, pues, básicamente las últimas dos, YouTube. La otra cosa que está ocurriendo, y me voy a centrar justamente ahí, es cómo se está consumiendo la televisión. En estos momentos lo que se hace es que aquella idea de, a lo mejor puedo utilizar este dispositivo, que obviamente no teníamos iPhones en ese momento, pero esto ya está establecido. Obviamente todo el mundo está intentando descubrir cómo tienes que hacer contenidos para que eso funcione. Y normalmente no está. Es decir, yo lo que estoy viendo es que hay muy pocos ejemplos de cosas que funcionen realmente. Pero sí lo que está ocurriendo es que al mismo tiempo que se está viendo la televisión, la gente está utilizando otros dispositivos. Normalmente será la tablet, será el teléfono móvil. Y estos son ejemplos, los cuales, bueno, lo que estás haciendo es que en el momento en el que está algo en la televisión, pues, por ejemplo, miras información extra, ¿no? Que está, pues, por ejemplo, sobre un jugador de fútbol o sobre, bueno, el equipo de fútbol. Otras cosas, puedes votar, sobre todo la gente utiliza Twitter, utiliza la social media. Si vamos un poco a cuáles son, y no sé si podéis ver desde allá atrás, las actividades que realmente se están haciendo al mismo tiempo que ver la televisión, lo que nos encontramos es que son actividades que no están realmente ligadas a los capítulos o a los programas de televisión que estás viendo. Entonces, normalmente, pues, información en general, no sé, pues la gente hace multitasking cuando está viendo la televisión, pero realmente no está conectado. Y en mi opinión, eso es justamente uno de los problemas por los cuales estas aplicaciones no están siendo tan importantes como realmente deberían ser. Si vemos, yo creo que estaba por ahí abajo, los porcentajes de cosas que realmente están relacionadas con esa televisión. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en unos proyectos que tenemos, y esa es una de las ideas principales, es cómo involucrar a la gente que produce contenidos, en este caso va a ser la BBC, lo cual estoy muy contento, obviamente, para hacer experiencias que sean multiplatform, o sea, que se hagan las experiencias realmente desde el primer momento y se construyan de tal manera que cada una de las plataformas que la gente utiliza simplemente se comuniquen y realmente sirvan para crear una experiencia única. Entonces, en términos de servicios o dispositivos, el cambio es que desde un momento en el cual se consideraba que la televisión era solamente pasiva, estamos moviéndonos hacia un momento en el cual la televisión también es activa. Y no digo que sea solo activa ni nada por el estilo, no. Mucha gente simplemente ve la televisión de forma pasiva. El otro cambio que se había comentado antes es el estándar.
HPBTV, en el cual obviamente es un cambio bastante importante con los estándares que vinieron en el pasado, ¿no? En el pasado también tuvimos muchos otros estándares, normalmente eran más los manufacturadores de set-top boxes, Philips y el resto, que ponían esos estándares. Ahora lo que tenemos es que las cadenas de televisión están involucrados. Por lo tanto, la suposición es que van a crear programas que realmente funcionen. Y esto es, obviamente, en Europa, que es donde está, también tenemos los estándares de Japón, y como dije antes, está Jinga en toda Sudamérica, que también es muy importante y que yo creo que puede cambiar muchas cosas. ¿Y cuál cambia allí? Pues que en vez de tener, como teníamos en el pasado, un entorno de programación que pudiese ser Java o lo que fuese en ese momento, ahora lo que tenemos es un navegador. Entonces, con un navegador, pues bueno, tienes el layout, tienes todo lo que te da HTML, y lo que haces es que tienes JavaScript, que eso lo que te ayuda es a programar lo que quieras programar. ¿Cuál es el problema? Bueno, que no es tan compatible como debería. Hemos tenido un par de conversaciones últimamente sobre eso. Entonces lo que ocurre es que tú tienes tu aplicación, que es fantástica, es su último modelo, y es una maravilla, y la pones en una televisión y no te funciona. Pues claro, lo que tienes, sí tienes JavaScript. Perdón. Pero bueno, existen una serie de plataformas, y eso sí que está cambiando, y yo creo que es muy interesante, porque eso sí que va a ser un cambio radical en cómo se hagan las cosas. En lo cual, bueno, tienes plataformas, Android está haciendo, Firefox está haciendo, y al mismo tiempo tienes un estándar que básicamente sí se implementa de una forma correcta, al final vas a tener una plataforma común en la cual puedas tener todas las aplicaciones. Yo no me voy a parar mucho en el estándar, porque estoy seguro que todo el mundo se lo conoce bastante bien, tampoco hace falta, yo voy más a las ideas que a la tecnología. Pero bueno, ¿qué te provee este estándar? Pues por lo menos ya se han dado cuenta que sincronización es muy importante, entonces sincronización está incluido, entonces hay maneras en las cuales puedes sincronizar los diferentes dispositivos. No tienen device discovery, pero bueno, se pueden organizar de alguna forma para que, bueno, descubras los otros dispositivos que están alrededor. Y sobre todo, y lo más importante, en mi punto de vista, es que esta vez, sí, las cadenas de televisión están detrás de este estándar. Yo creo que ese es un cambio radical con todo lo que ocurrió. Al mismo tiempo, si vamos al entorno de lo que es la web, ¿no?, y los navegadores, tenemos WebRTC, el cual lo que te da es a nivel de un navegador también, son propiedades para poder comunicarte. Entonces, en el momento en el que tienes dos tecnologías, ¿no?, que comparten de alguna forma una plataforma, que en este caso es un navegador, pues lo que te está abriendo es un camino para hacer cosas muy interesantes. Porque no solamente se trata de tener los programas de televisión, tener interactividad en esos programas de televisión, sino que además puedes incluir elementos sociales, porque ahora te puedes comunicar con otra gente. Entonces, en términos de qué está ocurriendo con los servicios o con la forma en la que se ve la televisión, está habiendo un cambio radical, muy lento, pero radical, en cómo se están consumiendo multimedia, ¿no? Ya no es solamente la televisión, hay otros dispositivos, están las secondary screens, y en términos de tecnología, finalmente tenemos un estándar que realmente puede funcionar. Y eso es, bueno, como siempre, puede funcionar, eso nunca se sabe. Y no solamente eso, sino que además existen otros estándares a través de navegadores, que parece ser que, bueno, es un elemento bueno para proporcionar interacción y sociabilidad, por ejemplo, que, bueno, pueden cambiar mucho la forma en la que desarrollamos los programas de televisión y los servicios. Entonces, ¿qué es lo que he ido haciendo yo en estos campos? Entonces, he seleccionado tres cosas. Entonces, una de ellas es pues, sí, la multiscreen, porque es una de las cosas que hice bastante pronto en mi carrera. Yo creo que es interesante, un poco de reflexión sobre qué ocurrió. El segundo es más sobre creación de contenidos, porque yo creo que crear contenidos es algo que, bueno, cambia la forma en la que ves la televisión, la compartes con otros. Y el tercero es más comunicar a diferentes personas. Y lo que he estado haciendo básicamente todo este tiempo es esto, este soy yo, ¿no? Este es el Pablito, ¿no?, que está ahí como solo en el mundo, pero realmente no está solo en el mundo, ¿no? Tiene un montón de dispositivos alrededor en los cuales la información, ¿no?, se va a consumir, y diferentes partes de la información se van a consumir
en diferentes dispositivos. Hay televisiones que lo que me dan es un visionado muy bueno, ¿no?, de los vídeos, pero después tengo teléfonos, ¿no?, y con los teléfonos puedo interactuar. Entonces, existen todos esos dispositivos que están alrededor mío y que yo quiero utilizar para tener pues, experiencias multimedia. Pero claro, no nos olvidemos que a veces estoy con otra persona. Es decir, yo no estoy solo. Entonces, bueno, esos dispositivos se tienen que organizar de una manera en la cual no me sirvan solo a mí, sino que me sirvan a mí y a la gente que está alrededor, físicamente, en ese mismo momento. Y al mismo tiempo, normalmente, estoy comunicándome con otras personas que están en otros lugares. Entonces, básicamente, intentar solucionar ese problema, ¿no?, que está ahí como de pintura de niños, eso es a lo que he estado dedicando toda mi carrera. Y yo creo que todavía hemos avanzado muy, muy poquito, en cualquier caso. Entonces, algunos de los ejemplos. El primer ejemplo es multipantalla, ¿no? Entonces, provisión de experiencias multipantallas, cómo se hace cuando tienes varias pantallas, tienes multimedia, tienes bastante gente enfrente de la televisión o con sus teléfonos móviles. En esto se ha avanzado bastante. Estos son, obviamente, a lo largo de los años, y hubo una época en la cual esto creció muchísimo. Ahora yo creo que ya está un poco en caída porque la gente no sabe muy bien qué hacer con estas multipantallas. Había un montón de aplicaciones. Entonces, estas aplicaciones pues, podían ser, por ejemplo, estos eran los check-in en los programas, ¿no? O, por ejemplo, lo que era que te daban, tú tenías un programa y decías, estoy viendo ahora esto, entonces te daba puntos, y con esos puntos, bueno, era como Foursquare o el resto, pero para la televisión. Entonces tú tenías tus teléfonos móviles y con esos, básicamente, lo que hacías es que interactuabas, ¿no?, con los contenidos de... el otro ejemplo es los que ocurren al mismo tiempo, lo que tienes en la pantalla y al mismo tiempo que hay un programa, pues hay más información. Entonces, por ejemplo, en este caso es un programa de cocinar y obviamente yo nunca me entero de lo que me dicen de si son 100 gramos o 200 gramos. Bueno, con esto pues me ayuda un poco a realmente hacer cosas que puedan funcionar. Y esto es básicamente lo que yo hice, eso fue, pues sí, debió ser el año 2005 o algo por el estilo, en el cual, pues básicamente veis los dispositivos, esos son los dispositivos que teníamos, era un infierno trabajar con ellos. Entonces la idea era justamente esa, era que en vez de tener más la idea de, bueno, tienes el mismo contenido en todos los dispositivos, ¿qué puedes hacer para que te aumenten la experiencia que tengas? Entonces, en este caso, básicamente lo que hacía es que tenías los dispositivos y estos te daban más información o te ayudaban a crear otros contenidos. Eso era. O te ayudaban, por ejemplo, a comunicarte con otras personas. Entonces, en esta idea, yo creo que ha ido avanzando alrededor de los años y ahora lo importante, según el nuevo proyecto que tenemos y cómo vamos, es realmente ese pensamiento de qué contenidos deberían ir dónde, y eso es lo más importante. Entonces aquí pues hay, por ejemplo, este es un modelo, ¿no?, de los muchos que existen, sobre dónde cada contenido debería mostrarse en diferentes momentos. Y lo más importante de todo esto, y ahí es donde voy a volver después, y yo creo que algo que ha fallado bastante, es cómo se involucran las cadenas de televisión para crear esas experiencias, porque ellos saben crear experiencias, ese es su trabajo, ellos saben de storytelling, ellos saben crear esas experiencias, y cómo se utilizan todos esos otros dispositivos que tienes alrededor tuyo para que esa experiencia sea aumentada, sea especial, sea única, bueno, el mundo de las experiencias básicamente. El segundo ejemplo de cosas que he ido haciendo es sobre compartir historias, ¿no? En este caso es, bueno, estás viendo una película o una serie, entonces hay momentos en los cuales son importantes para ti, piensas en otras personas y dices, bueno, voy a compartir esta experiencia con otra gente. Entonces lo que haces es, bueno, sí, creas una parte de la historia, la aumentas y la compartes con otra gente. En esto igual se ha avanzado bastante. Esto, por ejemplo, es un Facebook en el cual lo que puedes tener son anotaciones y con esas anotaciones tienes una historia que es un poco más aumentada para otra gente que la está viendo. Entonces aquí lo que hicimos fue un servicio por el cual básicamente con tus otros dispositivos lo que podías hacer era coger partes de la historia que se estaba creando
la aumentabas y la compartías con otra gente. Lo que era importante aquí es que mantenías la historia en sí, no rompías nada de lo que se había creado por el broadcaster. Entonces, nuestra idea en toda esta investigación era que al final lo que ibas a tener eran historias que se iban a ir desarrollando, ¿no?, fuera del entorno que se habían creado. Entonces, las historias se iban a ir compartiendo, iban a personalizarse de una manera, sí, más, es decir, las personalizabas para la gente que te importaba. Con esto hicimos, por supuesto, muchísimos experimentos, en los cuales, bueno, sí, la gente en vez de ver la televisión realmente estaba contando sus historias, pero esa es la idea. Es decir, esa es la idea de las experiencias. Al fin y al cabo, es decir, ver una película lo que te da es una experiencia compartida con otra gente, eso es a lo que va. Entonces, bueno, este era uno de los prototipos que hicimos en ese momento, y aquí tengo un vídeo, pero no puedo mostrarlo porque no he puesto el audio bien. Entonces, no sé si lo conocéis, pero bueno, este es un programa muy antiguo, en el cual lo que aprendimos de todo esto es que esas experiencias que creabas tenían que mantenerse fuera del programa en sí. Entonces, este es uno de los ejemplos de hace mucho tiempo, en lo cual lo que hacían era que ponían una pantalla transparente y los niños básicamente pintaban encima de la pantalla y lo que tenían eran las anotaciones del programa que podían enviar a otros. Es un vídeo muy interesante, muy bonito, pero bueno. El último ejemplo de lo que he ido haciendo es sobre el aspecto social, ¿no? Como lo que haces es que puedes proporcionar mecanismos para que la gente se comunique al mismo tiempo que, por ejemplo, ve la televisión o sí, bueno, que hace otras actividades. El aspecto social es otros aspectos, obviamente, que se ha explorado bastante en los últimos años. Entonces, lo que hay, por ejemplo, pues son todo tipo de unos programas en Bélgica, en el cual es sobre vinos y demás, y conecta a la gente que está interesada en ese programa. Tenía que poner este ejemplo porque yo sé que tenemos aquí a nuestros amigos portugueses, obviamente, y es otro de los ejemplos de cómo se hacía y cómo se conectaba la gente. Pues uno de los más antiguos que existe, supongo que yo conozco. Entonces, era lo mismo, tenías un programa de televisión y aquí era, bueno, era el chat de ese momento, pero, bueno, era una forma de conectar a diferentes usuarios al mismo tiempo que ver la televisión. Entonces, aquí el problema que nos enfrentábamos normalmente cuando queríamos proporcionar una experiencia de ese estilo es que tenías la casa, tenías una cámara, tenías varias gente, no se sabía nada del contexto, por lo tanto no había forma de expresar de forma semántica qué es lo que se transmitía de un lado a otro. Por ejemplo, había una persona que estaba más interesada o menos interesada, con una cámara no podía realmente compartir la experiencia que estabas teniendo en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues desarrollamos básicamente al señor ese que está ahí con el pie controlando. Bueno, pues desarrollamos de una forma inteligente una manera de controlar, por ejemplo, si tienes varias cámaras en la casa, cosa que es bastante lógico, cómo controlas las diferentes cámaras que se utilizan para conectar a gente en diferentes lugares cuando, por ejemplo, juegan juegos o ven la televisión. Aquí tenemos simplemente a mis estudiantes, estas son unas imágenes de la casa que teníamos construida, en la cual básicamente, pues sí, tenías, como siempre, la televisión, enfrente de la televisión el sofá, tenías varias cámaras, tenías una serie de sensores, y lo que hacías es que, por ejemplo, descubrías quién estaba hablando, quién estaba interesado, quién no estaba en ese momento, si había alguien en esa habitación o no, y basándose en eso, utilizabas diferentes cámaras para contar la historia mejor, ¿no? Esto es, en el fondo es lo mismo que una entrevista o que cualquier otra forma de televisión. Entonces, lo que hacías es que conectabas a gente que estaba en diferentes lugares, ellos se comunicaban de una forma mejor de lo normal, y al mismo tiempo veían una serie de programas, y eso no se puede utilizar obviamente para todos los programas, pero funcionaba muy bien para el fútbol, obviamente. Y el otro de los ejemplos, porque todos estos son simplemente cosas de la habitación que tenemos allí, este lo hicimos con el PSV Eindhoven, en Holanda, en el cual lo que intentamos hacer era conectar el estadio con la casa. Entonces, en este momento, en vez de lo que tenías antes, ¿no?, eran varias casas que se comunicaban entre ellas. En este caso, lo que era, pues tenías gente en el estadio, tenías gente en la casa, y lo que tenían una experiencia compartida de ese partido de fútbol. Entonces, obviamente, la wifi allí no funcionaba, bueno, había muchos problemas básicos, pero lo que proporcionabas era un mecanismo para que hubiese una comunicación a través de vídeos, a través de imágenes, a través de audio, a través de, sobre todo de vídeo, de hecho.
Entonces lo que tenías era gente, pues es unos forofos allí, otros forofos en el estadio, en las casas, y hicimos varios estudios también sobre aquello, y obviamente les dimos muchísima cerveza, les encantó, claro, tanta cerveza que les dimos, pues era lógico. La última parte, no sé cómo voy de tiempo, pero la última parte de la que voy a hablar es sobre lo que veo que son los retos que tenemos, ¿no? Como comunidad. Estamos estudiando televisión interactiva, online video, pues hay una serie de retos que yo creo que son importantes. Sabiendo que hemos cambiado, ¿no?, la forma en la cual consumimos televisión, sabiendo que tenemos unos estándares que, bueno, parece que van en la dirección correcta, viendo una serie de áreas que son importantes, ¿no? Es cómo utilizas todos estos dispositivos para hacer algo que sea más inmersivo, o cómo utilizas la comunicación para hacer, ¿no?, que la gente pueda tener comunicación social. Hay una serie de retos que básicamente voy a intentar contar un poquito sobre cada uno de ellos. Entonces, lo que he definido son 4. Uno es creación de contenidos, yo creo que es esencial, que es cómo creas contenidos de tal manera que realmente sirvan para multiplatform, para dispositivos de interacción, para el gran problema de recomendaciones, cómo haces para recomendar contenidos que realmente sean buenas recomendaciones, cómo tienes ese ecosistema de dispositivos, ¿no?, y cómo los utilizas, y feedback, es decir, hasta ahora normalmente lo que se hacía, bueno, si tenías una televisión por cable, si sabías más o menos quién estaba viendo el qué, si no, pues hacías llamadas y preguntabas qué es lo que estaban viendo. Bueno, ahora tenemos otros mecanismos para decirles a las cadenas de televisión cuáles son los programas más importantes o no, puesto que todo su modelo básicamente se basa en anuncios. Entonces, para la creación de contenidos, tengo 2 o 3 ejemplos sobre cosas que están ocurriendo, que yo creo que son bastante interesantes. En todos los casos, lo que hay que hacer es obviamente involucrar al que crea el contenido para proveer esas experiencias que puedan tener más dispositivos. Este es un ejemplo de Game of Thrones. Esto está desarrollado por Georgia Tech. Básicamente lo que hacen, pues, es que tienen una aplicación en la cual ves o sabes más sobre lo que estás viendo en la televisión. Si habéis visto Juego de Tronos, pues obviamente tú conoces a alguien, ya se muere en el siguiente capítulo. Entonces, saber un poco, ¿no?, es una aplicación que te ayuda a saber qué es lo que está ocurriendo. Esta es otra aplicación, también viene del mismo grupo, en el cual lo que está haciendo es que tienes dispositivos físicos que te ayudan a interactuar con esos programas de televisión. Entonces, una vez más, el pensamiento de cómo puedes crear esos contenidos para que, por ejemplo, los dispositivos que tienes te den más información en el momento que necesitas, de una forma sincronizada, o para poder utilizar otros dispositivos que no sea el control remoto. Por ejemplo, en este caso era para abrir puertas y pasar a diferentes, quiero decir, que ibas controlando un poco lo que iba ocurriendo en esa serie. Otros ejemplos es 3D. Este es un ejemplo en el cual lo que tienes es que puedes desarrollar contenidos en los cuales usan el espacio, ¿no? No son otros dispositivos que, por ejemplo, puedes utilizar, sino utilizan el espacio entre el que está viendo la televisión y la televisión para mostrar, pues, otros contenidos, otra información, cosas interesantes sobre el programa. Y el último, este es un vídeo, tampoco lo voy a poner, pero este es un vídeo en el cual lo que es interactive storytelling. Básicamente lo que se hizo, esto era una televisión finlandesa, en la cual lo que se hizo es que los televidentes iban seleccionando el camino por el cual la producción iba ocurriendo. Entonces, en este caso lo que ocurría era que era una historia de amor entre 2 personas y basándose en lo que los televidentes iban diciendo, pues se iban enamorando o no, o se emborrachaban. Era en Finlandia, o sea que... y básicamente se transmitió por la televisión pública finlandesa y de hecho fue bastante buena, quiero decir, funcionó muy bien. Primer reto, ¿cómo creas contenidos para, pues, la nueva forma de ver televisión y la nueva forma de interactuar con ella? El segundo reto, pues las recomendaciones, ¿no? ¿Cómo recomiendas contenidos que realmente pues, tengan sentido, que ayuden, ¿no?, al televidente? Y el ejemplo clásico y el obvio es Netflix, ¿no? En Netflix lo que tienes es un sistema de recomendación en el cual, básicamente, basándose en todo lo que has visto, pues te ayuda a elegir, podéis decidir si es bueno o no. Lo que es
a mí me interesa más es cómo esas recomendaciones se pueden hacer basándose en los aspectos sociales, qué ven tus amigos, qué les gusta a tus amigos, y en todos esos aspectos todavía sí ha habido investigación en el área, pero todavía queda mucho, mucho por hacer. Este es un ejemplo de la BBC, este es el iPlayer, este es un ejemplo de Motorola muy antiguo, en el cual lo que te ayudaba, por ejemplo, a conectarte con otra gente, que en unos momentos determinados estaba viendo pues, programas que te podían gustar a ti, entonces te podías conectar. Aquí hay un ejemplo de un colega en Leuven, en el cual lo que están estudiando es cómo haces esas recomendaciones para grupos de personas en vez de para gente individual, que es normalmente lo que se ha hecho en este campo. Entonces, todavía, pues, mucho que hacer en el término de recomendaciones. Cómo se hacen esas recomendaciones, si conoces el contexto, dónde se está viendo, quién está viendo, cuándo lo están viendo, y sobre todo si sabes un poco sobre la red social de esas personas que están viendo la televisión. El siguiente son los dispositivos en sí, que como he dicho sí está cambiando, incluso el estándar ahora te deja que sincronices diferentes cosas al mismo tiempo en diferentes dispositivos. Muchos ejemplos de aplicaciones, hay muchísimos de ellos. Y hacia dónde estamos yendo, y obviamente esto es una de las cosas que sí que están empezando a funcionar, es otras formas de interactuar. Entonces, en este caso, por ejemplo, son gestos, ahí ya hay un montón de problemas, ¿no?, en cómo se organiza eso, ¿no?, y cómo funciona, pero bueno, cómo se pueden utilizar gestos para interactuar con diferentes partes de un programa, por ejemplo. Aquí lo importante, aunque no sepáis muy bien qué es la órbita esa ahí que está ahí con una luz. Entonces, eso básicamente lo que te está comunicando es que hay otra gente en otros lugares que son cercanos a ti, que están viendo un programa determinado. Entonces, la idea aquí es cómo utilizas todo tipo de dispositivos que no son los tradicionales para mejorar la experiencia, para darte más información sobre otra gente. Este era un proyecto que hicimos con Philips hace bastante tiempo, en el cual, bueno, pues desarrollamos todo tipo de otros dispositivos, por supuesto las mesas interactivas, y este que me encanta ponerlo, esta es una almohada que desarrollamos, en la cual la almohada lo que tenía era una serie de sensores que lo que veían era el nivel de excitación de la gente. Y no os penséis del otro lugar, esto era para niños que, por ejemplo, estaban viendo películas de miedo y era para controlar un poco que el nivel de miedo no fuese extremo. En este campo, una vez más, muchísimos retos. ¿Cómo utilizas todos estos dispositivos que existen para crear experiencias únicas, para crear experiencias que realmente tengan sentido? Y la última parte es el feedback. Es cómo los broadcasters, las cadenas de televisión, saben cuál es el impacto de sus programas. Entonces, aquí hay un cambio totalmente radical. Esto es el número de tweets durante la Super Bowl, por ejemplo. Entonces, aquí tienes un mecanismo en el cual la gente, de una manera totalmente gratuita, te está diciendo muchísimas cosas muy interesantes sobre lo que están viendo y cómo lo están viendo. Por ejemplo, en esto es los diferentes momentos, ¿no? Puedes hacer una descripción completa de un programa basándose en simplemente la actividad en la red social. Esta es importante que Nielsen, ¿no?, que es uno de los, bueno, básicamente el que pone de alguna forma los precios, ¿no?, de los anuncios, han cambiado. Este era el modelo que tenían normalmente para decir y para decir cómo habían impactado, ¿no?, de los diferentes programas de las diferentes cadenas, y eso ya ha cambiado, en el cual incluyen todo tipo de información de las redes sociales. Por supuesto, están creando muchas empresas y muchos productos, ¿no?, ahora para poder utilizar toda esa información de una forma que sea, pues, buena o interesante para todas estas cadenas de televisión. Y lo último es básicamente hacia donde voy a hacer investigación, ¿no?, en los próximos 2-3 años. Y este es un proyecto nuevo que hemos creado. Esto es con la BBC, esto es con British Telecom, con Cisco tenemos también, tenemos IRT también, obviamente. Y entonces lo que queremos hacer es involucrar mucho más, ¿no?, a las cadenas de televisión, a los productores, a todos los que están en las diferentes áreas, hablar con ellos y crear contenidos que sean específicamente para multiplataforma. Los ejemplos que estamos utilizando, por ejemplo, es en el bar. Entonces, estos son el típico pub inglés en el cual la gente va a ver el fútbol o va a ver otras cosas. Cómo puedes proporcionar
toda la información que se genera, ¿no?, a partir del evento, junto con todos esos vídeos, y cómo puedes utilizar todas las pantallas, todos los dispositivos, todo lo que existe, ¿no?, en un bar o en cualquier otro lugar, para proporcionar una experiencia que, bueno, vaya más gente al bar o la gente consuma más en el bar. Otros ejemplos que tenemos, este es de MotoGP, y es en la casa, y es una vez más, ¿no?, hay muchísima información que se genera en diferentes momentos, ¿no? Tienes las cámaras 4K, bueno, aparte del vídeo tienes muchísima más información, muchísimos más datos. Entonces, ¿cómo utilizas toda esa información para proporcionar experiencias que sean, pues, únicas o experiencias que la gente las disfrute más? El último ejemplo es algo tan importante como ver el teatro. Hemos tenido muchos proyectos con teatro, entonces, bueno, estos son simplemente obras de teatro en las cuales, ¿cómo las proporcionas? Igualmente, tanto en la casa como, por ejemplo, en una escuela, ¿cómo proporcionas todos esos datos? Quiero decir, ¿dónde pones, ¿no?, la información de una forma en la cual esté realmente pensado, que esté desarrollado por alguien que sea una persona artística, para que tengan, pues, experiencias nuevas? Empezamos en noviembre o en diciembre este proyecto, o sea que todavía realmente no sé nada aparte del dinero que tenemos, que vamos a estar 3 años trabajando con ellos y quiénes son la gente con la que vamos a hacer. Pero la idea es que tenemos los grupos suficientes como para proveernos todo el conocimiento que necesitamos para hacerlo. Entonces, en este caso, esto es básicamente lo que teníamos la arquitectura, ¿no?, que tienes pensada sobre qué es lo que vas a hacer. Entonces, la idea es que tenemos muchos datos, obviamente, que se recolectan, ¿no?, en los estadios o en el campo de fútbol. Aparte de eso, tienes todas las cámaras, son muchas cámaras, ahora tienes 4K, bueno, todo lo que vaya a venir. Y con toda esa información, lo que queremos hacer es hacer un entorno, ¿no?, de creación de contenidos que sea específico, o bueno, que sea dirigido, ¿no?, a las cadenas de televisión, en este caso sería la BBC o British Telecom, que también, en cualquier caso, es una cadena de televisión ahora, para que su gente artística desarrolle estas experiencias. Y una vez que se desarrollen, después, obviamente, vamos a tener toda la infraestructura para enviarla a las casas, y una vez en las casas, obviamente, vamos a tener la infraestructura para que de una forma inteligente se pongan las partes diferentes de la información en los dispositivos que existen. Con esto ya, básicamente, termino. No sé cómo voy de tiempo, porque nunca miro eso. ¿Va bien? Bueno. Y entonces, simplemente, las ideas es que, o el mensaje, ¿no?, que quiero transmitir, es que hemos avanzado muy, muy poquito, porque yo creo que no estaba el entorno como para avanzar mucho más. Pero las cosas sí están cambiando. Las secondary screens realmente están aquí. Es decir, está claro que todos están pensando en qué hacer con ellas. Los estándares, ¿no?, realmente están soportando cosas nuevas, que eran muy, muy importantes, que antes no estaban. Más importante, incluso la mentalidad de gente está cambiando. Entonces, no es que la televisión vaya a cambiar completamente, simplemente que partes de la televisión, momentos de la televisión, programas específicos van a cambiar radicalmente. Y lo que van a hacer, van a llegar a ser, supongo yo, mucho más inmersivos, van a utilizar muchos más dispositivos y obviamente van a ser mucho más sociales, van a dejar que la gente se comunique, que al final es lo básico de la televisión. Normalmente, y esto siempre me pongo, porque esto es, por ejemplo, una colaboración que hicimos esto es con un teatro, no tiene nada que ver con la televisión en sí, pero lo que falta siempre es esa comunicación entre los diferentes perfiles para desarrollar estas cosas, y es uno de los problemas más grandes. Nosotros, supongo que aquí, sobre todo lo que hacemos es desarrollar tecnología, entonces sabemos todos los estándares, sabemos todas las formas, pero si no hablamos con la gente que crea contenidos, va a ser absolutamente imposible que esa tecnología sea utilizada. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, ¿no?, con la gente que crea contenidos en la BBC, me dicen, bueno, todo esto es muy interesante, pero ¿dónde está el toolset, ¿no? ¿Dónde está lo que puedo utilizar, que realmente puedo utilizarlo en mi modelo creativo? Si no tienen todo eso, obviamente en su modelo creativo no lo van a utilizar y no va a servir de nada todo aquello que hagamos nosotros. Esto era una colaboración que hicimos con un teatro
y esta era una mezcla, ¿no? de gente muy, muy técnica con artistas. Entonces, el otro mensaje, yo creo que ese es un mensaje esencial, es esto, es colaboración y multidisciplina. Con esto termino, muchas gracias, esto es toda la gente que me paga, entonces les tengo que poner obviamente porque si no, no puedo hacer estas charlas, si no, no puedo hacer estas investigaciones y si no, no puedo venir a estos sitios tan interesantes para hablar con vosotros. Si tenéis preguntas o comentarios. Sí. ¿El micrófono? Hola, buenos días, soy Javier Herrero de Magic Box Interactive. También me dedico a eso desde hace muchos años. También repitiendo una y otra vez las mismas cosas. Y voy a repetir la pregunta que llevamos haciendo en televisión interactiva desde hace más de 20 años. Más de 20 años, es que se dice pronto, ¿vale? Y es, bueno, pero ¿cuál es la killer application? Porque, como bien has dicho, estás haciendo ahora lo mismo que en el 2005. Pero nadie en ninguna investigación ha dicho, y los usuarios se han enganchado con esta aplicación y no han salido del laboratorio hasta que no se lo hemos apagado. Entonces, bueno, de alguna forma, ¿cuál ves que puede ser esa, digamos, esa killer? Claro, si supiese la respuesta, obviamente no estaría aquí, sino creando una empresa. Pero, en principio sí, estamos haciendo lo mismo durante mucho, mucho tiempo. Yo siempre he pensado que la killer application era permitir sociabilidad. Era el ver el partido con tus amigos al mismo tiempo. Y eso quizá todavía no sea posible, porque yo creo que no es posible y eso es uno de los problemas. Porque no puedes proveer, quiero decir, uno de los problemas siempre es que si no sabes el contexto donde las cosas se están utilizando, es muy difícil proveer una aplicación que realmente sirva para ese contexto. Entonces no es algo que vaya a ser, quiero decir, no es una aplicación que se utilice en todos los casos, sino va a ser, por ejemplo, para ese grupo de amigos, crear un entorno que realmente ellos puedan utilizar para ver cosas juntos. Pero obviamente, si supiese eso, yo tendría una empresa. Pero yo creo que la sociabilidad, eso, yo creo que el conectar a gente, que al final es lo que la televisión siempre ha hecho. La televisión siempre ha conectado a gente en diferentes lugares, ¿no? Era, después de ver una película o ver lo que fuese, te ibas al bar y hablabas sobre lo que estaba ocurriendo o lo que había ocurrido. Pues yo creo que en ese ámbito es donde va a estar. Fíjate que he dicho killer application. Luego el modelo de negocio va aparte. Podríamos tener una aplicación que es killer, pero no hay modelo de negocio. Lo que comentabas, por ejemplo, en la aplicación en la que los usuarios podían decidir cómo seguir la historia, la diferencia abismal de enviarlo por un SMS que generaba un ingreso, ahora seguirlo en Twitter. Bueno, pues estará muy bien, pero para conseguir más audiencia, porque no te va a generar esa participación de los usuarios, no genera ingresos. Por la vía de la publicidad sigue siendo todavía, sí que es verdad que ahora se va consiguiendo. O sea, digamos, el mayor problema que hemos tenido en la interactividad es que, aunque éramos el líder hace 20 años, la única forma, yo trabajaba para los operadores de cable, la única forma que se planteaba que los usuarios iban a poder en sus casas leer el correo electrónico iba a ser a través de la televisión, porque la penetración del PC no superaba el 20%. Lo que ha ocurrido es que cuando la televisión interactiva empezaba a despegar, con decodificadores de 1.000 euros al cambio, en aquel momento en pesetas, por ejemplo, el PC despegó, el PC nos desplazó de golpe. Cuando ya el PC, por así decirlo, se hace maduro, la televisión vuelve otra vez a tener un pequeño empuje, se ve la luz, aparece el MHP, aparece la TVT, y de repente aparecen las tablets y los móviles y nos vuelven a sacar otra vez de la ecuación. Bueno, ya finalmente con la Smart TV ya parece que la televisión, que eso era mi otra pregunta, todo esto es para introducir la otra pregunta. Por lo menos sí que queda claro que la televisión va a tener un papel. No sabemos todavía cuál, en algunos casos será predominante, en otros será un mero companion y unas veces el companion será la tablet. Entonces, bueno, pues esa era mi pregunta, es, ¿ves que sí que tenemos futuro? ¿Merece la pena seguir trabajando en televisión interactiva? ¿Tenemos el hueco? ¿La tele tiene el hueco? Vamos a ver. La televisión en sí, como dispositivo, obviamente tiene hueco, porque es un dispositivo muy bueno en el que ves cosas muy bien. Después, los programas en sí, todos los programas que sean en directo, ¿no? Los deportes, todo eso sí va a tener futuro, obviamente, porque eso va a ocurrir en tiempo real. Entonces, eso va a ser la distribución. La interacción en ese momento, yo creo que sí, ¿no? Sí, pero con aplicaciones interactivas, pues estaremos trabajando, o realmente la interacción se va a realizar en tablets. Yo es que considero que es el mismo ecosistema, quiere decir que no veo la diferencia, quiere decir que interactuar con la televisión, con el control remoto, si eso es a lo que te refieres,
Eso no va a ir mucho más allá. O pareciendo algo en pantalla. En este caso es para, si solamente es una interactividad entre móviles y tablets, no hay ninguna interacción con el, digamos, software o hardware que está en la televisión, significa que dentro de unos años las televisiones no llevarán, o sea, no incorporarán el coste de incluirle un hardware y un software, si al final va a ser todo pintando un Chromecast y Totalmente. Pero en cualquier caso, esas van a necesitar, supongo que vas a necesitar un poco de sincronización entre lo que estás viendo y cómo lo estás viendo. Por lo tanto, las televisiones tienen que incorporar algo, ¿no? Para por lo menos sincronizar con los otros dispositivos. Si overlays, cosas que aparezcan en la televisión, supongo que sí, pero lo que pasa es que necesitas a las cadenas de televisión. Necesitas que todos estos trabajen con esas aplicaciones para poner lo que sea adecuado en cada momento. Quiero decir, siempre hay, no sé, tienes que tener un control, ¿no?, de lo que hay en esa televisión, y ese control es básicamente el que te desarrolla ese programa, es el que controla y el que sabe de una forma artística, de una forma de storytelling, entonces sí, supongo que hay futuros, sí, no veo que esto se vaya a acabar. Y si estamos viendo los números, quiero decir, la gente todavía ve televisión muchísimo. Pero